Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos traerte los principales hechos y conflictos que se dan en nuestro planeta en este momento, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y sin duda uno de los temas más destacados para abrir esta semana está vinculado al atentado terrorista que realizó el régimen de Kiev en Moscú, la capital de la Federación Rusa, en el que acabó con la vida de Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Protección Nuclear, Biológica y Química del ejército ruso, en un atentado a la salida de su propio hogar con un explosivo puesto en un scooter, uno de estos pequeños vehículos eléctricos que generó una detonación a distancia y que terminó con la vida de este militar que de alguna manera había llevado adelante una serie de investigaciones muy precisas sobre la utilización de armamento químico por parte de Occidente en territorio ucraniano y al mismo tiempo había adelantado la posibilidad de que se llevara adelante atentados de falsa bandera en ese territorio. Te presento aquí lo que es el informe de nuestros colegas del canal RT desde Moscú con analistas que abren algunas nuevas perspectivas sobre lo que ahí pasó. Mirá. Igor Kirillov puso al descubierto en numerosas ocasiones los crímenes de Ucrania y sus socios occidentales en diferentes partes del mundo. En los últimos años, periodistas, figuras prominentes e influyentes han sido blancos de atentados de los servicios de inteligencia de Ucrania. José Daniel Acosta nos trae un resumen de todo lo que ha ocurrido. José Daniel, cuéntanos. ¿Qué tal, Fernando y amigos? Así es, el asesinato de Igor Kirillov, de 54 años de edad, se suma ya a una lista existente de personalidades aquí en Rusia que fueron asesinados tras ataques terroristas. Y en ese sentido hay que recordar que el jefe de tropas de defensa radiológica y química y biológica de las Fuerzas Armadas de Rusia venía denunciando reiteradamente, las provocaciones de la OTAN, como por ejemplo con armas químicas en Siria, manipulaciones de Reino Unido con productos químicos prohibidos y también actividades de laboratorios biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Sin embargo, hay que recordar otros hechos que ya se habían registrado aquí en Rusia, como fue el asesinato de la periodista Daria Dugina el 20 de agosto del 2022. Ella era hija de un reconocido, influyente politólogo y filósofo ruso y fue asesinada con un explosivo en su auto tras salir de un evento en la región de Moscú. Sin embargo, no ha sido el único hecho y esto fue tras las investigaciones. Luego fue atribuido la autoría a los servicios de inteligencia de Ucrania. Sin embargo, hay que recordar también otro caso que se registró aquí en Rusia. Este fue el 2 de abril del 2023 y fue contra el periodista de guerra Maxim Fomin, o más conocido como Vladlen Tatarsky, quien murió el 2 de abril del 2023 y fue tras un ataque terrorista que fue perpetrado en una cafetería en San Petersburgo, donde además alrededor de 50 personas también resultaron heridas tras este ataque con explosivo. También fue atribuido al régimen de Kiev el asesinato de esta personalidad. Sin embargo, hay otro hecho que se registró en mayo del 2023 y este caso fue en contra del escritor ruso Zahar Prilepin. Él no fue asesinado, pero sí resultó con fracturas en sus piernas tras un ataque perpetrado en contra de él, que fue atribuido a los servicios de inteligencia de Ucrania. Y esto fue cuando él se movilizaba en su vehículo junto a su guardia personal. En el camino hicieron detonar explosivos. A consecuencia, el auto, desde luego, resultó afectado. El guardia personal sí falleció tras este ataque terrorista y que luego, tras las investigaciones,
fue atribuido también a los servicios de inteligencia de Ucrania. Algunos de estos ejemplos, Fernando y amigos, para comprender que estos hechos no son nuevos por parte del régimen de Kiev y habrá que ver qué sucede con las respectivas investigaciones en este reciente caso. Y vamos a seguir revisando este tema, José Daniel. Tenemos en directo al analista político y secretario general del Partido Comunista de los comités catalanes, Albert Santín. ¿Qué tal, Albert? Un gusto estar con usted. Bueno, frente a este atentado terrorista, ¿cómo usted podría reaccionar frente a los métodos que utiliza el régimen de Kiev contra Rusia? Bueno, primero, muchas gracias. Es necesario puntualizar. Es necesario puntualizar porque el régimen de Kiev no está actuando solo. El régimen de Kiev al final simplemente pone la mano de obra, pero realmente el autor intelectual, quien realmente sabe, conoce las coordenadas, conoce los datos, etcétera, son los servicios de inteligencia occidentales y de Estados Unidos los que realmente han preparado y dispuesto todos estos actos terroristas. Eso no lo podemos olvidar nunca. Sí, al final sí que es cierto de que el régimen de Kiev utiliza sus agentes, utiliza sus fuerzas terrestres, sus conexiones que tiene en Rusia para poder desestabilizar y poder crear este conjunto de actos terroristas. Pero sin la información, sin los servicios de inteligencia del occidente colectivo, estas acciones serían infructuosas o no podrían realizarse. O sea, aquí hay alguien mucho más interesado en intentar minar y destruir el Estado ruso y no es precisamente los servicios de inteligencia del régimen de Kiev, sino hay unas órdenes que van mucho más arriba. Albert, José Daniel Acosta le saluda. Hemos nosotros venido recordando el trabajo que vino realizando el teniente general Kirillov, denunciando las acciones de Occidente. ¿Cómo usted analiza o evalúa el trabajo que él realizó sobre estas acciones que venía realizando y que eran denunciadas, por cierto, con documento? Sí, ese fue, podemos decirlo entre comillas, el error de Igor Kirillov. Realizar su trabajo de forma digna, honesta y honrada y mostrar al mundo que realmente quién estaba detrás, ¿no? Los tentáculos. Cuando hablamos de los servicios de inteligencia, no es solamente los servicios de inteligencia ucranianos, sino que detrás estaban los servicios de inteligencia y los estados extranjeros, como pueden ser los estados occidentales. Entonces, él mostró con documentos los laboratorios, lo que existía en Ucrania, etcétera, etcétera. Y al final, cuando te expones contra una maquinaria y un imperio como es Estados Unidos y los lacayos occidentales, pues tienes dos opciones. O te acaban asesinando o intentan comprarte. Cuando no te pueden comprar, te asesinan. Y eso lo hemos visto, cómo funcionan, ¿no?, las mafias, cómo funcionan pues las agrupaciones terroristas. Y realmente es lo que es, porque los servicios de inteligencia occidentales son agrupaciones mafiosas y terroristas. Albert, ha habido asesinatos y ataques terroristas contra escritores, periodistas que han sido blancos objetivos de los atentados terroristas que vienen por parte de las fuerzas de Kiev. En uno de estos ataques incluso falleció una joven. ¿Cree que habrá justicia en estos casos, tomando en cuenta que la justicia es uno de los pilares para construir una sociedad? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta una cosa, que cuando el terrorismo es terrorismo de Estado contra otro Estado, es terrorismo que se realiza desde los servicios secretos, no locales, en este caso ucranianos, sino realmente quien es el autor intelectual está sentado en el Pentágono y está sentado en los países de la Unión Europea, pues es muy difícil poder conseguir esa justicia, porque al final estamos hablando de un polo imperialista muy fuerte. Y sí que es cierto de que se puedan encontrar los autores materiales y se puedan juzgar los autores materiales, pero realmente los financistas es muy difícil juzgarlos. Incluso después de los juicios de Nuremberg, muchos
muchos de los financistas no pudieron ser juzgados, pero sí los autores materiales y los nazis. A eso me refiero, que es muy difícil realmente juzgar esos autores intelectuales, porque son los que realmente mueven esos hilos, pero sí que es más factible poder juzgar, poder encontrar los autores materiales, porque dejan pistas, pruebas, que es mucho más fácil poder llegar a ellos y es mucho más fácil poder llegar porque al final son carne de cañón que los están utilizando por los intereses de ese imperialismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que es difícil. Muchísimas gracias, Albert, por su análisis frente a estos trágicos acontecimientos que han bañado de sangre el día de hoy a Rusia. Gracias por toda esa información. Y en este sentido, seguimos en la Federación Rusa, en su capital Moscú, en donde se realizó una vez más la ya tradicional rueda de prensa del presidente Putin con colegas, corresponsales, representantes de los medios de ese país y también de la prensa extranjera, en donde se abordan de una manera extensa, minuciosa y pormenorizada lo que es la coyuntura rusa en relación a la situación que se vive en el resto del mundo. Y en ese sentido no pudo faltar un abordaje de lo que generó el reciente cambio de gobierno en la República Árabe Siria, lo que fue el atentado contra el general Kirillov en su capital Moscú y otra serie de aspectos que de una manera u otra manifiestan de una manera muy puntual el punto de vista no solo del presidente Putin, sino también de todo el Kremlin. Y en ese sentido, vinculado a lo que es la utilización de este nuevo misil balístico, el Orishnik, de fabricación rusa, pero que de alguna manera ha sido puesto a prueba en semanas pasadas. Parte de la prensa extranjera desafió al presidente Putin bajo algunos análisis de lo que se conoce como tanques de pensamiento occidentales, en donde le decían que las fuerzas occidentales de la OTAN podrían detener a este misil balístico de fabricación rusa que ya se está generando de manera masiva. A lo que el presidente Putin dio una respuesta contundente y desafió a las fuerzas occidentales a que pongan algún punto específico, si quieren, en la capital ucraniana, en Kiev, para que la utilización de este misil pueda ser comprobada de si existe algún sistema de defensa antimisiles que pueda detenerlo. Este y otros temas te los presento en este resumen de unos 10 minutos de una rueda de prensa que duró prácticamente más de 4 horas. Este es el resumen que tomamos con el subtitulado de nuestros colegas de Sputnik desde la Federación Rusa. Mirá. БРИКС не является инструментом противодействия Западу. Мы не работаем против кого бы то ни было. Мы работаем за свои интересы, за интересы стран-участниц этой организации. Мы не выстраиваем никакой конфронтационной повестки в рамках БРИКС. Но развивается организация быстро, уже много государств, эта организация расширилась, но и многие государства, как вы знаете, мы об этом много говорили, повторяться, чтобы времени тратить не буду, но много государств проявляют интерес к развитию БРИКС. Почему? Потому что работа эта выстраивается исключительно на основе взаимности, уважения друг к другу, уважения интересов друг к другу. Все вопросы принимаются консенсусом, и это очень важно. Там нет маленьких, больших государств, более развитых, менее развитых. Там есть объединение по интересам. А интерес один – развитие. Я не знаю, как они поняли, это надо у них спросить. Я знаю, что является содержанием этих изменений. Но это не новая доктрина, это действительно изменения. Ну, некоторые ключевые вещи я назову. Мы говорим о некоторых военных опасностях новых, которые могут перерасти в военные угрозы. Это и появление вот этих систем ПРО там, и некоторые другие вещи, и мы их называем.
затем мы говорим о повышении ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против Российской Федерации вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. И если такие страны также будут, как их союзники, создавать угрозы нашему суверенитету, существованию России самому, то тогда мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие. Суверенитет – очень важная вещь. Он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили это чувство такой своей родины и суверенитета. Ведь кто такие европейцы? Они все гордятся, что они европейцы. Но они, прежде всего, французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. То, что происходит с РПЦ, это вообще уникальная вещь, просто уникальная. Ведь это грубейшее, просто вопиющее нарушение прав человека, прав верующих. Просто идет растерзание церкви на глазах у всего мира. Это как расстрел все равно. И все во всем мире предпочитают этого не замечать. Первое по поводу того, насколько это старое, либо новое оружие, современное. Это современное, очень новое оружие. Все, что делается в любой сфере деятельности, опирается на какие-то прежние разработки, на прежние достижения, а потом люди делают шаг вперед. Вот это все то же самое по Орешнику. Да, были разработки, да, причем, кстати говоря, разработки уже российского периода времени. Вот. На этой базе ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с Министерством обороны, с заказчиком. В конце концов, вот это до меня дошло тоже. И я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его. Шансов никаких нет для того, чтобы сбить эти ракеты. Ну, а если вот те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар Орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? На экономике это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность, все на экономике. С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво, мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть и 4 даже. Нелегитимность режима в чем заключается? Повторю еще раз. В Конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения. Есть только один орган власти, это представительный орган власти Совет, то есть Рада, полномочия которого могут быть продлены без выборов в условиях военного положения. Это, повторяю, Рада. В чем проблема для Украины? Я понимаю, что вы в курсе этого. В том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируется президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но если само первое лицо нелегитимно, то все остальное тоже теряет свою легитимность по этой линии, по линии исполнительных органов власти и силовых структур. И все, что они делают,
исполняя его приказы, они, значит, что они соучастники этой противоправной деятельности. Это первое. Теперь условия начала переговоров. У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий. Но на базе того, о чем мы договорились, я уже 100 раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года. Но и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня. Эти наши тезисы были изложены Российской Федерацией, в том числе в июньском моем выступлении перед руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот там все сказано, нет смысла повторяться. Значит, если не с главой режима, то с кем, если он сам нелегитимный? Вы знаете, если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать. Они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально-юридический вопрос. Внутри могут организовать как хотят. Но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с легитимными представителями легитимных органов власти. Вот и все. Да, вот об убийстве генерала Кириллова. Вот вы сказали покушение. Я вам благодарен за это. Потому что вы косвенно признали, что это террористический акт. Почему? Потому что это убийство совершено способом, опасным для жизни многих. Режим в Киеве неоднократно совершал такие преступления, террористические преступления, теракты в отношении многих граждан Российской Федерации. Ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, я это просто хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта, каждый день. И, как я уже говорил, речь идет не о продвижении не на 100, там 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. У нас не было войск наземных в Сирии. Их просто там не было. Там две базы наши. Военно-воздушная и военно-морская. Наземная компонента состояла из вооруженных сил самой Сирии и некоторых, как все мы знаем, здесь секрета никакого нет, так называемых проиранских боевых соединений. Мы вывели даже оттуда в свое время силы спецопераций. Мы там не воевали просто. Но что там происходило? Когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, Алеппо защищало примерно 30 тысяч человек. В город вошло 350 человек боевиков. Правительственные войска, а вместе с ними и так называемые проиранские подразделения, отошли без боя, взорвали свои позиции и ушли. И также практически, кроме небольших исключений, где были кое-какие боестолкновения, но также было по всей территории Сирии. Если раньше, допустим, те же наши иранские друзья просили помочь им перевести свои подразделения на территории Сирии, то теперь они нас попросили выводить их оттуда. Мы вывезли 4000 иранских бойцов в Тегеран с базы Хмеймим. Часть так называемых проиранских подразделений ушли без боя в Ливан, часть в Ирак. Y este miércoles cerró la semana de una manera en que los intercambios de disparos entre la Federación Rusa y Ucrania volvieron a ser visibles porque la región de Kursk sufrió impactos de misiles ucranianos provenientes de lo que son sus proveedores militares, Estados Unidos y el Reino Unido, básicamente, pero también el reciente atentado del general Kirillov parece haber generado una respuesta contundente por parte de la Federación Rusa en una serie de explosiones de los cuales están llegando noticias desde Ucrania. Te comparto el informe aquí.
Comenzamos con las noticias. El Comité de Investigación de Rusia confirma que hay muertos y heridos como resultado del ataque masivo de las fuerzas de Kiev contra la provincia de Kursk. El régimen de Zelensky utilizó misiles estadounidenses HIMARS. El nuevo bombardeo se produce tras un ataque de represalia de Moscú contra la provincia de Kiev. Semyon Sederov nos cuenta más. Semyon. Hola Fernando, ¿qué tal? Bueno, efectivamente hace escasos minutos se ha confirmado que se realizó este ataque con los misiles HIMARS. Las autoridades locales pues han confirmado también que el régimen de Kiev está bombardeando a propósito los edificios civiles. Así, entre los blancos de Kiev estuvieron, por ejemplo, escuelas, un edificio de bomberos, también en la Casa de la Cultura. Se informan efectivamente que hay tanto heridos como muertos en algo que ya han calificado y lo están investigando como un atentado. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador interino de la provincia de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han realizado un ataque contra la ciudad de Rilsk. Los nacionalistas ucranianos deliberadamente eligen como sus objetivos infraestructura civil. Bueno, Fernando, aquí precisamente en estas imágenes se puede observar las consecuencias de este ataque. También hubo reportes incluso de que usaron municiones de racimo. Aquí lo que sí podemos confirmar es que las destrucciones de verdad son masivas, porque aquí, por ejemplo, han sido destruidas casas en ambos lados de la calle. O sea, imagínate la dimensión del ataque. Anteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia informaba que había realizado un ataque de represalia a Ucrania. En este contexto, precisaron que fue alcanzado un centro de control del Servicio de Seguridad de Ucrania, también una empresa de diseño y producción de armas en Kiev y una posición del sistema de misiles antiaéreos Patriot. Pues efectivamente llegaron las imágenes desde la región de Kiev. Aquí podemos confirmar este fuego, estas destrucciones, así como adelantaba el Ministerio de Defensa de Rusia, ha sido alcanzada la infraestructura militar de Ucrania. Pues aquí destacar que esto es como se esperaba y como de hecho se advertía, se trata de un ataque a otro ataque que había realizado Ucrania, y así, según las autoridades rusas, va a suceder sucesivamente. Si Ucrania ataca, Rusia responde. Tal fue en los días anteriores. Bueno, precisamente de las represalias advertía Vladimir Putin. Él decía exactamente que Rusia responderá a los ataques con misiles de fabricación occidental contra el territorio ruso, incluso con la posibilidad de continuar probando el Oreshnik en condiciones de combate. Podrían ser atacados los centros de toma de decisiones en Kiev. Así que ahora, lógicamente, se espera cuál va a ser la respuesta de Rusia al reciente ataque contra la localidad de Rilsk. Y Semyon, cuéntanos cómo está la situación en el frente. Sí, es que al parecer las fuerzas ucranianas se van retirando de un punto muy especial. Se trata de la República Popular de Donetsk, la localidad de Kurajovo. Pues ahí, al parecer, según las fuentes, temieron ser rodeados por las fuerzas rusas, por lo que retrocedieron. La toma de Kurajovo ya lo comparan con Ugledar, por ejemplo, porque se trata de un punto estratégico. Así las fuerzas rusas pueden avanzar más hacia la frontera occidental ya con Ucrania y, como es lógico, ocupar las posiciones estratégicas para seguir atacando al enemigo. Muchísimas gracias, Semyon, por toda esa información. Y mientras tanto, en el continente europeo también se van preparando para lo que puede llegar a ser las nuevas políticas del gobierno de Estados Unidos vinculado al tema
de la seguridad en ese continente y por tanto en Europa están mostrando una cierta preocupación, también incluso por la situación en Siria y la presencia de lo que son las bases navales militares y de aviación de la Federación Rusa en ese país. Por eso se han generado una serie de comunicados que intentan buscar lo que es el desarme de esas bases militares en la República Árabe Siria, que al mismo tiempo generan un enfrentamiento, por lo menos y por ahora verbal y diplomático, con Moscú. Te comparto el informe de mi colega Oleg Yasinski desde la Federación Rusa para Telesur. Míralo acá. Igualmente, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, ofreció declaraciones sobre Siria, el conflicto en Ucrania y las posibles futuras negociaciones con Rusia, además de abordar la situación en Georgia. Desde Kaliningrado tenemos un informe de Oleg Yasinski. Saludos desde la ciudad de Kaliningrado, queridos amigos. Estas son las recientes declaraciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la comunidad. Sobre la situación en Siria. Se debería poner como condición para el diálogo con las autoridades sirias que se deshagan de las bases rusas. Sobre la guerra en Ucrania. Los estados de la comunidad proporcionarán a Ucrania 1.500 millones de euros de ayuda al mes a partir de enero de 2025. La Unión Europea pretende entrenar a 75.000 soldados ucranianos en total antes que se acabe el invierno boreal. La ayuda a Ucrania sigue siendo la prioridad para la Unión Europea. Bruselas debe hacer todo lo posible para que la posición de Kiev sea fuerte en las futuras negociaciones con Rusia. Y sobre las sanciones antigeorgianas. Los 27 países miembros han acordado suspender el régimen de extensión de visados para los pasaportes diplomáticos georgianos. La Unión Europea no tiene unidad que es necesaria para imponer sanciones a funcionarios georgianos. Desde Kaliningrado, para Telesur, Oleg Yasinski. Y sin duda, las noticias más impactantes de este año vinculado a lo que es el asedio, el genocidio sistemático del ente israelí contra el pueblo palestino se reflejan en la cantidad de víctimas civiles que ya superan holgadamente las 50.000, en su mayoría niños y niñas, pero que en esta última semana también han generado bombardeos contra diferentes centros de asistencia e incluso escuelas y colegios. Por eso quiero compartirte una vez más el trabajo, el gran trabajo de la corresponsal Huda Hegazi, que en este caso envió para la cadena Telesur, en donde reporta con detalle cuál ha sido la situación en la última semana que una vez más ha generado decenas de víctimas civiles. Míralo acá. En el día de hoy podemos decir que la zona norte de la Franja de Gaza, concretamente el campo de refugiados de Jabalia, así como la ciudad de Gaza, han sido testigos de grandes atrocidades y bombardeos por parte del régimen de Israel. Primeramente, hablar de los ataques que se han llevado a cabo en la zona norte de la Franja de Gaza, concretamente en el campo de refugiados de Jabalia, donde se reporta el asesinato de más de 10 civiles a una familia, la familia de Al-Najjar, en donde el ejército de la ocupación los bombardeó a primeras horas de la mañana, provocando la muerte de 10 miembros de esta misma familia, además de la lesión de decenas de personas. También se reportan en la ciudad de Gaza la muerte de decenas de personas. Primeramente, destacar el ataque hacia la familia Zaituna, en donde se reportan al menos 6 víctimas en la zona norte de la ciudad de Gaza. También se reportan ataques a 2 colegios en la zona oeste también de la ciudad de Gaza, en donde el total de víctimas en los ataques a estos 2 colegios ya han superado las 13 y aún este número de víctimas no es definitivo. Aún quedan víctimas bajo los escombros y decir que estos colegios servían como refugio para cientos de gazatíes y en donde el ejército de Israel los ha bombardeado de manera directa, y decir que no son los primeros colegios que están siendo atacados. Ya se reportan más de 190 colegios atacados desde el comienzo de esta guerra genocida.
También se reporta el ataque hacia el campamento de Al-Shate, también en la zona norte de la Franja de Gaza, hacia un grupo de personas que se encontraban en una fuente llenando agua potable, y en donde en ese ataque que bombardeó a ese grupo de personas, más de 10 gazatíes han muerto, y por lo tanto podemos decir que desde esta madrugada hasta este momento en la zona norte de la Franja de Gaza se reportan más de 40 víctimas. Dirigiéndonos en el centro de la Franja de Gaza, también se reporta un ataque hacia el campo de refugiados de Al-Nusairat, en donde al menos 4 personas fueron asesinadas por parte de esta entidad sionista, y también durante todo este día se han reportado sobre todo el lanzamiento de proyectiles de artillería por parte de los tanques del ejército de la ocupación en todo lo que es la zona central y sur de la Franja de Gaza. Ahora hablar un poco sobre las novedades de esta nueva propuesta que está activa de una tregua humanitaria entre el régimen de Israel y el movimiento de Hamas, en donde en estas últimas semanas se han estado llevando a cabo distintas reuniones y negociaciones entre estas dos entidades, sobre todo en la capital egipcia de El Cairo, así como en Qatar, y en donde ahora mismo las noticias son bastante contradictorias. Por una parte, se habla de una gran posibilidad de llegar a cabo a un acuerdo, incluso se habla de que el 90% de las demandas de estas negociaciones están totalmente cerradas, están zancadas, y solamente queda un 10% que serán debatidas en estas semanas, e incluso se aseguran, sobre todo las fuentes israelíes y fuentes hebreas, que en menos de 2 semanas este acuerdo podría ser firmado. Pero por otra parte se habla de que aún hay distintos puntos y demandas que no han podido ser acordados y que no han llegado a un acuerdo el régimen de Israel y el movimiento Hamas, sobre todo en lo que se relaciona al número de rehenes que serían liberados en la primera fase, sobre todo a la retirada del ejército de la ocupación en la Franja de Gaza, y también sobre la posibilidad del fin de la guerra, ya que estamos hablando de que en estas nuevas negociaciones no se habla del fin de la guerra, no se habla de la retirada total del ejército de la ocupación, sino que se habla de una tregua humanitaria y una retirada parcial y reposicionamiento del ejército de Israel. Los detalles que se han puesto a la luz de esta nueva propuesta, se habla de que estaríamos hablando de una propuesta en distintas fases. La primera fase estaríamos hablando de una tregua humanitaria de 7 semanas aproximadamente, en donde el movimiento de Hamas debería de liberar a 18 rehenes israelíes, y a cambio el régimen de Israel debería de liberar a 100 encarcelados palestinos, pero según fuentes israelíes y hebreas, el principal inconveniente está siendo de que Israel está pidiendo de que más rehenes sean liberados en la Franja de Gaza, rehenes israelíes, y por otra parte también se está hablando de que Hamas está pidiendo el nombre de encarcelados palestinos de cadenas perpetuas que sean liberados en esta primera fase, y que Israel se está negando, y por lo tanto podemos ver cómo aún las noticias no están totalmente claras, hay algo de contradicción, y sobre todo decir que estas noticias están proveniendo de fuentes israelíes y fuentes hebreas, y por lo tanto debemos de esperar a las declaraciones oficiales, ya sea del gabinete del primer ministro Israel Benjamín Netanyahu, así como las declaraciones oficiales por parte del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas. Pero los bombardeos sistemáticos contra la población civil palestina no son la única manera de generar este asedio y genocidio contra esa población civil, ya que el ente israelí también coordina de alguna manera lo que es el bloqueo de la entrega de alimentos e incluso de agua por parte de organismos internacionales que intentan salvaguardar la vida de los civiles para que no mueran de hambre y de sed. Te comparto lo que es el informe de los colegas de la cadena iraní Hispan TV, que nos dan una serie de detalles con testimonios en el lugar sobre de qué manera los y las palestinos están intentando sobrevivir, incluso a no morir de sed. Gaza es hoy sinónimo de frío, hambre y bombas. Al tiempo que aumentan las agresiones aéreas, también se agrava la crisis humanitaria. Según las Naciones Unidas, una gran parte de la población gazatí está al borde de la hambruna,
una situación peligrosa debido a la escasez de ayuda humanitaria. En el lugar donde estamos en Gaza, parece que el sistema de ayuda se ha convertido en un arma, y como resultado de esto, lo que podemos proporcionar a la gente es solo una fracción de lo que realmente necesitan. Cada día, como trabajador humanitario en Gaza, te ves obligado a tomar decisiones horribles, como por ejemplo, ¿debo dejar que la gente muera de hambre o de frío? Sin embargo, las autoridades israelíes niegan el acceso a Gaza a casi el doble de las misiones humanitarias en comparación con las que no pudieron entrar en julio. Las autoridades y el ejército israelíes parecen no estar dispuestos a abrir múltiples puntos de acceso a la vez, lo cual es importante para la cantidad de suministro que tenemos. Y el punto principal para el sur de Gaza, que tiene a la mayoría de la gente en el cruce Kerem Shalom, es exactamente el lugar donde los criminales ahora están listos para saquear casi todos nuestros convoyes. Este saqueo se ha vuelto armado, violento y sistemático. La crisis humanitaria se intensifica aún más debido a la grave escasez de agua en el norte de Gaza. La distribución diaria ha caído a unos 638 metros cúbicos frente a los 380.000 que se suministraban en todo el enclave costero antes de la guerra. La franja de Gaza, desde Beit Hanun hasta Rafah, de frontera a frontera, vive en una catástrofe colectiva debido a la falta de agua. Hoy el agua es tan escasa como se puede imaginar. Hago un llamamiento a los países europeos, a las naciones extranjeras y a todos los países árabes para que presten atención a esta gente. Estamos sufriendo un exterminio colectivo. Más de 1.8 millones de personas enfrentan una crisis alimentaria crítica, con el 70% de los campos de cultivos destruidos y los medios de vida afectados. A medida que se acerca el invierno, la situación en la Franja de Gaza sigue empeorando sin un final cercano y sin acceso a la ayuda humanitaria que se ha convertido en una batalla diaria. Sagdiel Batista con información de Narguef Alá y Pan TV Noticias. En la República Argentina existe un protocolo para todas aquellas personas que intentan visibilizar la causa palestina, que intentan denunciar la vulneración de los derechos humanos en esa parte del mundo, y es acusarlos de antisemitas. Un protocolo que prácticamente la totalidad de los medios corporativos en este país se hacen eco para intentar amedrentar e incluso amenazar a los periodistas de este lado del mundo, lo cual se ve a las claras porque prácticamente no se menciona lo que ha sido el asesinato de 200 de nuestros colegas en el último año en territorio palestino, utilizando a la eliminación física como parte de la censura. Y en ese sentido quiero contarte de que ese protocolo que intentan utilizar en nuestro país no siempre les da los resultados que ellos esperan, porque hay incluso organizaciones que se reconocen a sí mismos como judías, pero que al mismo tiempo son activos participantes de la causa palestina. Quiero compartir con vos un informe de los colegas del canal Al Jazeera de Qatar en idioma español, donde entrevistan al grupo argentino Judíes por Palestina, quienes ellos mismos y ellas mismas dan su testimonio de por qué profesan la religión judía o se reconocen a sí mismos como judíos y al mismo tiempo defienden la realidad de esta situación que está llevándose adelante con el pueblo palestino y trabajan en su visibilidad. Te comparto este informe de Al Jazeera. ¿Cómo es posible que soy judío y antisionista? Primero hay que desarmar la idea de que judío y sionismo son sinónimos. Cualquier cosa que uno diga contra el Estado de Israel, te dicen antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? Somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. Hay 2.200.000 personas que están en riesgo inmediato de ser exterminados. Se habla solamente desde el lado de Israel como víctima, cuando en realidad el Estado de Israel es el victimario. Argentina es un país que tiene una comunidad judía muy grande, una de las más grandes del mundo. Desde mi punto de vista, creo que tiene una posición sionista extrema. Uno prende la tele y masivamente todos los medios plantean solamente la campana oficial de Israel, que ellos tienen prácticamente derecho a hacer desaparecer a Palestina,
porque los palestinos son todos malos, son todos terroristas, incluso los niños. Los judíos son una comunidad internacional y son una cultura, una religión, un origen, una historia. En cambio, el sionismo es una ideología que avala la ocupación del Estado de Israel sobre Palestina. Apoyaba muchísimas cuestiones de la causa palestina, pero no me animaba a decir que era antisionista, porque existe el discurso de que antisionista significa vos querés que toda la gente que está en Israel judía se muera. Y eso no es así. Yo subí a mi estado de WhatsApp una foto del mapa, de cómo fue avanzando Israel sobre los territorios palestinos, incluso por sobre lo que le había asignado la ONU en el 47. Y el primer mensaje que recibo, eso que subiste es antisemita. Pero yo soy judía, ¿cómo voy a ser antisemita? La gente se queda medio... Sí, causa como... como no saben qué decirte en ese momento, ¿no? El antisionismo lo que implica es que no haya un Estado que reconoce ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que no haya un Estado que tenga una religión predominante y que eso se imponga por sobre las otras, que yo lo que quiero es un lugar donde todos tengan los mismos derechos y donde no existe una apartheid. Se da mucho una campaña de que esto Israel lo hace en nombre de los judíos, planteando el problema como que esto en realidad es un problema entre árabes y judíos porque los árabes odian a los judíos. Pero nos parecía importante mostrar este carácter de que nosotros venimos de la colectividad judía, somos parte de la colectividad judía y no aceptamos que cometan estos crímenes en nuestro nombre. No puede ser que en nombre de los judíos o del judaísmo y todo lo que hemos sufrido como pueblo en los últimos miles de años sea usado para llevar a cabo la masacre que están llevando en Palestina. Yo soy familiar de víctimas de la Shoah, del Hurvun, que en Yiddish significa holocausto. Los judíos que nos oponemos al Estado de Israel entendemos perfectamente que no apoyamos ni validamos los métodos del Hamas contra la población civil, pero entendemos que no es equivalente la fuerza de un Estado que tiene el quinto ejército más poderoso del mundo contra la fuerza de una milicia, y encima que no apoyamos la idea de la culpa colectiva, que porque un grupo lleva adelante atentados se responsabilice y se ataque y se masacre, se extermine a todo un pueblo. No aceptamos que instauren la idea del odio racial, que en última instancia es islamofobia, de decir acá el problema es que todos los árabes nos odian. Eso es un prejuicio islamofóbico. Es un odio visceral hacia los palestinos por parte del sionismo. Hay muchos sionistas que hasta el día de hoy siguen el discurso de Golda Meir en que los niegan como un pueblo, en que los niegan como una nación. Lo principal creo que se oculta sobre Palestina es el bloqueo. Se presenta el conflicto como que empezó el sábado 7 de octubre, que hace prácticamente 17 años la Franja de Gaza está bloqueada en todas sus fronteras por Israel, que solo tiene 2 salidas, que incluso el mar, que los palestinos ni siquiera pueden, no, obviamente que no pueden salir, pero ni siquiera pueden pescar más allá de, creo que son 4 o 5 kilómetros de la costa. Lo que me impacta mucho a mí, y que le impacta a mis alumnos, es esto de cómo se dio cuando se creó el Estado de Israel y lo que los árabes palestinos llaman la Nakba, ¿no? Esto de que de repente vino alguien con un arma y dijo, bueno, ahora te tenés que ir de tu casa, y lo veo muchas veces en mis alumnos, pero ¿cómo? Pero ¿cómo los corrieron? Pero era su casa. Sí, pero bueno, dijeron agarrar lo que puedas y te tenés que ir de tu casa, y ahora en su casa vive una familia colona israelí. Es decir, eso me parece que es una imagen muy fuerte. Una política colonialista prácticamente de manera abierta. Ya la ONU mismo denuncia que se les acabó el agua potable, que esto de seguir así, hoy como está, si las cosas no cambian, va a ser el genocidio más grande existente desde el Holocausto, y por eso tenemos que hacer algo ya. Nos parece que es difícil esta cuestión de romper con el sionismo porque hay una gran campaña por parte del sionismo de Israel es tu segundo hogar. Cuando vos quieras podés venirte a Israel y te vamos a dar un montón de beneficios, pero nunca te cuentan que vos en realidad estás yendo a vivir a la casa de otra persona a la cual acaban de echar de su casa y construyeron una casa nueva justo donde estaba la casa de él. Una de las estrategias que tiene para convencer a la juventud o llegar a la gente es que por $250 llevan a jóvenes judíos a Israel a conocer dicho país, dicho estado. Te venden un país civilizado, la única democracia de Medio Oriente. Lo que no les muestran es la parte que sufre el pueblo palestino. En general dicen, ese muro que ven ahí es lo que nos protege de las amenazas, del antisemitismo, de los terroristas, pero ese muro es un gueto a campo abierto. Es un camino difícil el camino de romper
con la política del sionismo, porque muchas veces para nosotros es algo muy personal, implica pelearnos con miembros de nuestra familia. Mucha gente venimos de familias que han huido del Holocausto, que nos parece importante que no nos echen del judaísmo solamente porque no defendemos a Israel. Estamos presenciando en vivo y en directo una masacre masiva, un genocidio, y no puede ser que no hagamos nada como humanos, como comunidad internacional. Acá en Argentina sabemos bien la diferencia entre lo que es el terrorismo y lo que es el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, sobre todo cuando por detrás tiene una política sistemática de genocidio y de exterminio, nosotros ya le dijimos nunca más. Lo que tenemos que hacer es volver a decir nunca más, como lo hicimos en su momento con los nazis y como lo hicimos en su momento acá en Argentina con la dictadura militar y con todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces hoy tenemos que decir, frente al genocidio del pueblo palestino, nunca más. Y regresando a nuestro continente, a América Latina, a Sudamérica y muy especialmente la República Bolivariana de Venezuela, donde el próximo 10 de enero del 2025 se llevará a cabo lo que es la nueva asunción presidencial de Nicolás Maduro, quien ganó las pasadas elecciones del 28 de julio, pero que al mismo tiempo, desde el exterior, quien fue derrotado en ese proceso electoral, el señor Edmundo González Urrutia, amenaza con el respaldo de algunas potencias europeas y también del gobierno de los Estados Unidos de que regresará a Caracas y intentará pronunciarse presidente, tal cual lo hizo anteriormente el señor Juan Guaidó, que terminó siendo una especie de paria política después de la derrota que sufrió por la falta de respaldo de ese proyecto de desestabilización del gobierno venezolano. Y a todo esto, Diosdado Cabello, quien es el ministro de Relación Interior, de Justicia y Paz, bueno, esta semana le ha advertido al señor González Urrutia de que si intenta regresar a Venezuela para llevar adelante algún tipo de acto de esa índole, lógicamente será detenido. Y al mismo tiempo también le dio una respuesta a la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, de la República Argentina, quien ha hecho una serie de declaraciones vinculado a lo que es la detención de un gendarme argentino que se encuentra en investigación por la irregularidad de lo que ha sido hasta ahora su viaje a Venezuela. Te invito a compartir las palabras de Diosdado Cabello en rueda de prensa. Míralo acá. Abrimos comillas. Si Edmundo González Urrutia llega a Venezuela, será detenido de inmediato. Cerramos la comilla. Esto lo advirtió Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Según Diosdado Cabello, Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial de la oposición, puede ser juramentado en Disneylandia. Que el señor inmundo viene. Les están cayendo a coba una vez más. El 10 de enero, el único que se va a juramentar se llama Nicolás Maduro Moro. No hay ni una sola posibilidad, ni una, ni media posibilidad que el señor Edmundo González ponga un pie en Venezuela sin ser detenido. Ni una sola posibilidad. Y como él valiente no es, recuerden que él se metió en una embajada el día 28 de julio. Se metió en la embajada de los Países Bajos. Eso no lo digo yo, lo dijo un alto funcionario de la Cancillería de los Países Bajos. Creo que fue el canciller, por cierto, que dijo eso. Valiente no es, pero no hay ni una sola posibilidad que ese señor venga a Venezuela a juramentarse. Ni una. Si usted, señor opositor, le están cayendo a coba que eso va a ocurrir, a estas alturas usted cree eso, perdóneme, pero ya usted lo que está es a otro nivel, que usted siga creyendo esas mentiras. También dio respuesta a la Unión Europea, que evalúa más sanciones contra Venezuela. La Unión Europea que se vaya a la vez para el todo.
Son arrogantes. Son arrogantes, yo creo que pueden sancionar. Son estúpidos, en verdad. De allá ellos hablan y dicen, tienen que pedir las sanciones. Es el mismo método que tienen ya 5 o 6 años, un poco más, contra Venezuela. Al final, ellos terminan mordiéndose la cola. Que reconozcan a su nuevo títere. Pero eso sí, le dan bastante whisky allá. No. La Unión Europea no tiene nada que hacer en Venezuela. No meta sus narices en Venezuela. Además afirmó que no permitirán que extranjeros vengan a conspirar a Venezuela. Esto a raíz de la detención de un argentino en el país. Les dolió. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro gracias a los organismos de seguridad del Estado. Y nos amenazan también. La fascista Patricia Bullrich nos amenaza. Eso será causa de guerra. Por Dios. Declarar la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? Eso no es causa de guerra. Que le roben el territorio. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó la creación de la Universidad de la Ciencia Humberto Fernández Morán por parte de Nicolás Maduro, presidente de la República. Informó que, a diferencia de otros gobiernos donde existía la llamada población flotante, hoy día los estudiantes venezolanos tienen garantizados sus cupos. Dijo que en 25 años de gobierno chavista han sido creadas un total de 53 universidades. Desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, Liz Flores, Noticias Televisión. Y veíamos de alguna manera la firmeza del gobierno venezolano en llevar adelante este proceso cívico de asunción, una nueva asunción del presidente Maduro frente a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, pero también desde la sociedad civil están llevando adelante ejercicios de defensa de su patrimonio, de su soberanía, de su cultura y de su proceso político. Por eso quiero compartir con vos este informe de Telesur en el cual se han llevado adelante lo que es la reivindicación de las brigadas armadas civiles que existen con anterioridad, pero que en este contexto de asedio internacional, una vez más, marcharon por las calles de Caracas. Te comparto el informe de nuestros colegas de Telesur desde la capital venezolana. Míralo acá. Venezuela está en paz. La bandera amarillo, azul y rojo con sus 8 estrellas ondea flameantemente, pese a todos los intentos de desestabilización y la aplicación de más de 900 medidas coercitivas y unilaterales. Por eso, la Milicia Nacional Bolivariana tiene bien clara su convicción. En unión cívico-militar policial, solo el pueblo salva al pueblo. Una movilización por la juramentación de los milicianos como nuevos efectivos de la Guardia de Honor Presidencial. La misión, respetar la institucionalidad. Porque realmente somos combatientes que queremos a Venezuela, no queremos a otro país aquí porque nosotros amamos a nuestro país. Los ciudadanos recuerdan el legado del libertador Simón Bolívar por motivo de los 194 años de su partida. El comandante Hugo Chávez rescató su legado, visibilizando la gesta libertaria en América. Este es un pueblo libre. Desde que llegó Bolívar hubo libertad, hubo el grito de libertad, hubo el grito de Guaycaipuro, hubo el grito de Cacique Urquía, hubieron muchos gritos. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos en resistencia, igual como lo fue Bolívar y como es ahorita Nicolás Maduro. Y su pensamiento hoy día cobra más vigencia todavía, toda vez que el presidente Hugo Chávez en su momento delega la responsabilidad al presidente Nicolás Maduro en darle continuidad a todo lo que es la integración de los pueblos de Latinoamérica, como fue una primera iniciativa de la CELAC, de la UNASUR.
Los asistentes a la movilización saben que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que recientemente cumplió 25 años de su aprobación, se respeta y la harán respetar ante las pretensiones de sectores de la ultraderecha de vulnerarla. Nuestras armas es salir a la calle y la Constitución. Nosotros no queremos guerra, queremos decirle al mundo entero que Venezuela es un país de paz. Es posible que el pueblo en armas defienda su patria, defienda sus espacios, defienda la posibilidad de ser libre, independiente y soberano. El pueblo está convencido que el pensamiento de Simón Bolívar y Hugo Chávez hacen de la nación caribeña un fortín antiimperialista, donde la autodeterminación y la soberanía son la clave para el fortalecimiento del país. En la cámara de José Rondón, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. Y desde Venezuela nos llegan más informaciones y una de ellas está vinculada a lo que es el respaldo de algunos países, sobre todo los que están en la espera del grupo BRICS, y es que desde los últimos días la República Bolivariana de Venezuela ha empezado a tener vuelos directos con la República Popular China, y en este informe de los colegas desde la ciudad de Caracas preguntan a la gente en la capital qué les parece la posibilidad de poder generar estos vuelos en el contexto de bloqueo económico que muchas aerolíneas están generando contra el país caribeño desde la República Popular China. Aparecen desde la empresa estatal Conviasa la posibilidad de generar estos vuelos de manera directa desde Venezuela hacia China. Míralo acá. Hola chicos, ¿qué tal? Me conecto con ustedes para traerles buenas noticias. Este próximo 20 de diciembre oficialmente se dará la ruta comercial entre Caracas y Guangzhou en un esfuerzo además de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la República Popular China. Salimos a la calle justamente para consultarle al pueblo venezolano su opinión acerca del plan de expansión de la aerolínea bandera de Venezuela. Vamos a ver sus comentarios. Oye, es una apertura en cuanto al económico y también al intercambio cultural. Eso también va a disminuir los costos porque va directo. Si va directo, no tienes que hacer escalas a otros países y eso va a facilitar el intercambio cultural, el intercambio económico. Me parece excelente. Bueno, maravilloso, porque bueno, me imagino que ya no tienen que hacer escala ni nada como hacen escala otra aerolínea, pues. Ya ha sido un vuelo directo, me parece de maravilla, pues. Realmente me parece que las rutas de comercio son bastante completas. Tienen rutas que nos dan puntos entre Latinoamérica, que están maravillosas. Y otras rutas que pudieran acceder o que pudieran volver a retomar era la ruta que tenían hacia España hace muchos años. Tenían una ruta directa hacia Madrid que era buenísima. Volver a retomar sería genial. Esto sería expansión de las rutas comerciales de nuestro sistema Conviasa y buenísimo que se sigan aperturando diversos destinos. Bueno, veían ustedes allí la opinión del pueblo venezolano en referencia a lo que será esta ruta a partir del próximo 20 de diciembre, que además se traducirá, ¿no?, en el crecimiento económico entre ambos pueblos. @Jordana Chacón, @360 directo en mis redes sociales. Regreso con ustedes. Y nosotros por ahora no nos preparamos para volar hacia China, pero sí hacia Cuba, donde el próximo mes de abril estaremos generando un viaje de manera conjunta desde diferentes lugares de América Latina, sobre todo desde aquí, desde Buenos Aires, desde la capital argentina, para generar un aporte a lo que es el rompimiento del bloqueo económico contra los países de nuestra región y desde el turismo tratar de generar este acercamiento desde la cultura, pero también desde el disfrute que esos bellos lugares que tiene Cuba puede deparar, en lo que será un recorrido completo en toda la extensión de la isla, desde La Habana hasta Santiago. Por eso te recomiendo mucho que ahora, al final, tengas en cuenta lo que es el Instagram y las redes sociales de la agencia de viajes Ogiono, donde ahí estaremos compartiendo toda la información. Te agradezco por haber mirado este espacio, este resumen semanal de noticias que todas las semanas queremos e intentamos compartir con vos desde todos los rincones del mundo. Espero
volver a encontrarnos la próxima semana aquí en Mundo Extra por Extra TV.